Imagina que mañana pierdes todo. Tu casa, tu trabajo, tus ahorros, tus hijos. Cada persona que amas desaparece en cuestión de horas. Y al día siguiente, cuando crees que ya no puede ser peor, tu propio cuerpo comienza a destruirse desde adentro. Llagas abiertas desde la planta de los pies hasta la coronilla. Dolor que no te deja dormir, que no te deja pensar, que no te deja respirar. Y entonces, sentado sobre cenizas, rascándote la piel con un pedazo de vasija rota, haces la única pregunta que importa. ¿Por qué? Y ahora imagina que la respuesta, la verdadera respuesta, la que nunca te dijeron en ninguna iglesia, en ningún sermón, en ninguna clase de escuela dominical, es esta. Porque Dios hizo una apuesta con el diablo, y la moneda de cambio fuiste tú. Eso es exactamente lo que dice el libro de Job, no entre líneas, y no en un texto oculto que requiere interpretación mística. Está ahí, en los primeros versículos, en el primer capítulo, a la vista de cualquiera que se atreva a leer sin el filtro de la teología cómoda. Job capítulo 1, versículos 6 al 12. Dios no prueba a Job. Dios apuesta a Job. Y esa diferencia, esa pequeña pero monstruosa diferencia, cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre el sufrimiento, sobre la justicia divina y sobre el sentido de tu propio dolor. Detente un segundo. Piensa en cuántas veces has escuchado la historia de Job. Piensa en cuántas veces te la contaron como una lección de paciencia, como un ejemplo de fe inquebrantable, como la historia de un hombre que lo perdió todo, pero nunca dejó de confiar en Dios. Y al final fue recompensado con el doble. Suena inspirador, suena reconfortante, y suena a sermón de domingo por la mañana con música suave de fondo. Pero hay un problema. Esa versión está incompleta. Y lo que se omite no es un detalle menor. Lo que se omite es el corazón mismo de la historia. ¿Por qué? Porque si lees el texto completo, si lees los 42 capítulos sin saltarte nada, lo que encuentras no es una historia de paciencia. Es una historia de horror. Es una historia donde un hombre justo, un hombre que no ha hecho nada malo, es destruido sistemáticamente mientras Dios observa. Y no porque Dios quiera enseñarle algo, no porque Job necesite crecer espiritualmente, no porque haya un pecado oculto que deba ser purificado, sino porque en una reunión celestial, en lo que parece una corte cósmica, Dios señaló a Job con el dedo y dijo, básicamente, mira a ese hombre, y me apuesto a que puedes hacerle lo que quieras y no me va a maldecir. Lee eso otra vez con calma. No lo estoy inventando. No es una interpretación forzada. Job 1, versículo 8. Es Dios quien inicia la conversación. Es Dios quien pone a Job sobre la mesa. No Satanás. Dios. Y aquí es donde todo comienza a escalar. Pero antes de entrar en lo que realmente sucedió en esa corte celestial, necesitas entender algo que casi nadie menciona. Algo sobre la estructura misma del libro de Job que debería inquietarte. De los 42 capítulos, solo 2, los 2 primeros, narran la escena entre Dios y Satanás. Solo 2 capítulos describen la apuesta. Y luego, 35 capítulos enteros, del 3 al 37, son un debate. Un debate largo, repetitivo, agotador, entre Job y sus amigos. 35 capítulos de hombres discutiendo sobre por qué Job sufre. 35 capítulos de teorías, acusaciones, defensas y argumentos teológicos. Y en ninguno de esos 35 capítulos nadie, absolutamente nadie, sabe la verdad. Ni Job, ni sus amigos, ni Eliú. Ninguno de ellos tiene la menor idea de que todo comenzó con una apuesta. ¿Entiendes la magnitud de eso? El libro entero gira alrededor de una pregunta que ninguno de los personajes puede responder,
porque la información que necesitan está en una escena a la que no tuvieron acceso. Tú, como lector, sabes más que Job. Sabes más que todos sus amigos juntos. Sabes exactamente por qué está sufriendo. Pero él no, y nunca lo sabrá, porque Dios jamás se lo dice. Guarda esa información. Guárdala bien, porque cuando lleguemos al final de este video, esa omisión, ese silencio de Dios, va a golpearte como nunca. Ahora retrocedamos. Volvamos al principio. No al principio de Job, sino al principio de todo. Porque para entender lo que realmente pasó en esa corte celestial, necesitas entender quiénes estaban en la sala. Y la respuesta va mucho más allá de Dios y el diablo. Job capítulo 1, versículo 6. El texto dice, y leo textualmente: Hubo un día en que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, y entre ellos vino también Satanás. Detente ahí. La expresión que se traduce como hijos de Dios es, en hebreo, Bené a Elohim. Y esa expresión es la misma, exactamente la misma que aparece en Génesis 6, versículo 2. Los hijos de Dios que vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. Los mismos Bené a Elohim, los mismos seres, los vigilantes y los ángeles. Las entidades celestiales que componen lo que los eruditos llaman el concilio divino. Esto no es una reunión privada entre Dios y Satanás en un rincón del cielo. Esto es una asamblea, una corte, un tribunal cósmico con múltiples seres presentes. Y Satanás no entra como un intruso, no fuerza la puerta, no se cuela por una ventana. El texto dice que vino entre ellos. Formaba parte de la reunión, tenía un lugar, tenía una función. Y aquí necesitas entender algo crucial que se pierde en la traducción. La palabra Satanás, tal como aparece en el texto hebreo de Job, no es un nombre propio, no es el nombre de un ser específico. En hebreo, la palabra es Hasatán, con artículo definido, el Satán. Y Satán no significa diablo. No significa demonio, no significa el mal encarnado. La raíz hebrea Satán significa adversario, oponente y acusador. Satán es literalmente el acusador, el fiscal, el que presenta cargos. ¿Ves lo que está pasando aquí? La escena que describe Job 1 no es una conversación casual entre Dios y el diablo. Es un procedimiento judicial. Es una corte con juez, con fiscal, con testigos celestiales presentes. Y el acusado, sin saberlo, sin haber sido notificado, sin tener representación, es un hombre llamado Job que está a miles de kilómetros de distancia, viviendo su vida en paz, sin la menor idea de que su destino está siendo decidido en una sala a la que nunca fue invitado. Ahora piensa esto. En cualquier sistema de justicia que conozcas, el acusado tiene derecho a estar presente. Tiene derecho a escuchar los cargos. Tiene derecho a defenderse. Job no tuvo ninguno de esos derechos, y no porque alguien se los negara activamente, sino porque la corte donde se decidió su destino no opera bajo las reglas humanas. Opera bajo las reglas del cielo. Y las reglas del cielo, al menos en este caso, son absolutamente aterradoras. ¿Coincidencia que este sea uno de los libros más antiguos de la Biblia? Muchos eruditos, y no estoy hablando de escépticos o ateos, estoy hablando de teólogos serios, académicos de universidades como Yale, Oxford, Cambridge, creen que Job es probablemente el texto más antiguo de todo el Antiguo Testamento. Más antiguo que Génesis en su forma escrita, más antiguo que Éxodo, más antiguo que los Salmos. Las referencias culturales, el lenguaje, la teología primitiva, la ausencia de cualquier mención a la ley de Moisés, al pacto con Abraham, al éxodo de Egipto, todo apunta a una antigüedad que precede al resto del canon.
Algunos lo sitúan en la era patriarcal, contemporáneo de Abraham o incluso anterior. ¿Y por qué importa eso? Porque significa que esta historia, esta escena de la apuesta cósmica, no es un añadido tardío. No es una elaboración teológica posterior que alguien insertó para hacer la historia más dramática. Es fundacional. Es una de las primeras cosas que la tradición bíblica quiso preservar. Como si los antiguos supieran que esta verdad incómoda sobre cómo opera el cielo, era demasiado importante para perderla. Pero hay algo aún más perturbador, y tiene que ver con cómo comienza la conversación entre Dios y el acusador. Job 1, versículo 7. El Señor pregunta al Satán: ¿de dónde vienes? Y el Satán responde: de rodear la tierra y de andar por ella. La palabra hebrea que se usa aquí es shut, que significa patrullar, recorrer, vigilar. No está paseando, no está de turismo, está inspeccionando, está haciendo su trabajo. ¿Y cuál es su trabajo? Observar a los humanos, evaluar su conducta, buscar fallos. Y entonces, en el versículo 8, sucede lo impensable. Dios, sin que nadie se lo pida, sin que el acusador haya presentado ningún cargo, dice esto: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Lee eso otra vez. Dios presume de Job. Dios saca a Job a la conversación. Dios pone a Job bajo el reflector. No es Satanás quien dice: oye, he estado observando a ese tal Job y creo que su fe es falsa. No. Es Dios quien dice: mira a Job, no hay nadie como él. Es Dios quien, en esencia, reta al acusador. Es como si un padre llevara a su hijo a un callejón oscuro y le dijera al matón del barrio: ¿a que no puedes hacer que mi hijo llore? ¿Por qué haría eso? ¿Qué clase de Dios haría eso? Esa es la pregunta que el libro de Job quiere que te hagas. No te la están escondiendo. Te la están poniendo en la cara desde el primer capítulo. Y si nunca te la has hecho, es porque alguien, en algún momento, te enseñó a no hacerla. La respuesta del acusador es predecible, pero reveladora. Job 1, versículos 9 al 11. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, y por tanto sus ganados han crecido sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Escucha con cuidado lo que el acusador está diciendo. No está acusando a Job de pecado. No está diciendo que Job sea malo, corrupto o hipócrita. Está diciendo algo mucho más profundo. Está diciendo que la fe de Job tiene un precio, que Job es fiel porque le conviene, que la devoción de Job es, en el fondo, una transacción comercial. Yo te adoro, tú me proteges. Yo te obedezco, tú me prosperas. Quita la prosperidad y la adoración desaparecerá. Y eso es un argumento devastador, porque si es cierto, entonces toda la fe humana es mercenaria. Toda oración es un contrato. Todo acto de adoración es, en realidad, un acto de interés propio. Y si eso es verdad, entonces ningún ser humano ama a Dios realmente. Solo aman lo que Dios les da. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? La apuesta no es sobre Job. La apuesta es sobre ti, sobre mí y sobre cada ser humano que alguna vez ha levantado las manos al cielo y ha dicho: te alabo, Señor. El acusador está cuestionando si la fe desinteresada existe, si es posible amar a Dios sin recibir nada a cambio, si el ser humano es capaz de una devoción que no sea, en el fondo, egoísmo disfrazado. Y Dios acepta la apuesta. Job 1, versículo 12. Dijo el Señor al Satán: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él.
Ahí está, sin negociación, sin consultar a Job, sin darle la opción de participar voluntariamente, sin explicarle qué va a pasar ni por qué. Dios entrega todo lo que Job posee al poder destructivo del acusador, todo excepto su cuerpo. Por ahora. Y lo que sucede después es una cascada de destrucción que el texto narra con una frialdad casi clínica. Versículos del 14 al 19 del capítulo 1. Un mensajero llega corriendo. Los sabeos atacaron y se llevaron los bueyes y las asnas. Mataron a los criados. Solo yo escapé para contártelo. Todavía está hablando cuando llega otro. Cayó fuego del cielo y quemó las ovejas y los pastores. Solo yo escapé. Todavía está hablando cuando llega otro. Los caldeos formaron 3 escuadrones y se llevaron los camellos. Mataron a los siervos. Solo yo escapé. Todavía está hablando cuando llega el último. Tus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo en casa de su hermano mayor. Un gran viento vino del desierto y golpeó las 4 esquinas de la casa. La casa cayó sobre ellos. Todos murieron. Solo yo escapé para contártelo. Imagina esa escena. No la leas como texto. Vívela. Un hombre sentado en su casa, probablemente al atardecer, y en cuestión de minutos, tal vez menos de una hora, 4 mensajeros llegan uno detrás de otro. Cada uno con una noticia peor que la anterior. Cada uno interrumpiendo al anterior antes de que termine de hablar. La riqueza destruida. Los siervos muertos. El ganado perdido. Y al final, como el golpe de gracia, los hijos. Todos. Los 10. Muertos bajo los escombros de una casa que el viento aplastó. ¿Y la respuesta de Job? Versículo 20. Se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza, se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Sea el nombre del Señor bendito. El versículo 21 remata con una línea que debería ser más famosa de lo que es. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dios ganó la primera ronda. Pero el juego no ha terminado, porque hay un segundo capítulo. Y en el segundo capítulo, la escena se repite. Los Bene a Elohim vuelven a presentarse ante Dios. El acusador vuelve a estar entre ellos. Y Dios, otra vez sin que nadie se lo pida, vuelve a presumir de Job. Job 2, versículo 3. ¿No has considerado a mi siervo Job? Todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Detente en esas últimas 2 palabras. Sin causa. En hebreo, jinam. Gratuitamente, sin razón. Dios mismo admite que la destrucción de Job fue sin causa. No hubo motivo. No hubo pecado que castigar. No hubo lección que enseñar. Fue gratuito. Fue arbitrario. Fue, según las propias palabras de Dios, innecesario. ¿Cuántos sermones has escuchado sobre esas 2 palabras? Probablemente ninguno, porque esas 2 palabras destrozan la teología de la prosperidad. Destrozan la idea de que si sufres es porque algo hiciste mal. Destrozan la noción de que Dios siempre tiene un plan perfecto y comprensible detrás de cada tragedia. A veces, según el propio texto bíblico, la destrucción viene sin causa. Jinam. Pero el acusador no está satisfecho. Job 2, versículo 4. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu presencia. La apuesta sube. El acusador dice que perder posesiones y familia no es suficiente prueba. Que el verdadero test es el dolor físico. Que cuando el sufrimiento toca tu cuerpo, cuando el dolor se convierte en tu compañero constante, cuando cada respiración es agonía, ahí es donde la fe se quiebra. Y Dios,
y Edom por segunda vez acepta. Job 2, versículo 6. Dijo el Señor al Satán: He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Guarda su vida. Esa es la única restricción. No lo mates. Todo lo demás está permitido. Todo nivel de dolor, toda forma de sufrimiento, toda degradación imaginable. Solo no lo mates. ¿Qué clase de negociación es esa? ¿Qué clase de protección es esa? Es como decirle a un torturador: puedes hacerle lo que quieras, solo asegúrate de que siga vivo para sentirlo. Versículo 7. Entonces salió el Satán de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job tomaba un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. La palabra hebrea que se traduce como sarna maligna es Sheyin Ra, y Sheyin no es una erupción menor, no es acné, no es una alergia. Los eruditos la asocian con forúnculos profundos, llagas abiertas, posiblemente una forma de elefantiasis o una infección cutánea severa que desfigura el cuerpo por completo. Job quedó irreconocible. Sus propios amigos, cuando llegaron a visitarlo, no lo reconocieron. Job 2, versículo 12. Alzaron los ojos desde lejos y no lo conocieron. Un hombre que lo tenía todo: riqueza, familia, salud, reputación, honor, reducido a una figura deforme sentada sobre un montón de basura, rascándose la piel con un pedazo de cerámica rota. Y todo porque Dios quiso demostrar un punto en una discusión celestial. ¿Te incomoda eso? Debería. Y si no te incomoda, es porque no estás leyendo con suficiente atención. Su propia esposa lo mira y le dice las palabras más brutales que un cónyuge puede pronunciar. Job 2, versículo 9. Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Ella ya se rindió. Ella ya decidió que un Dios que permite esto no merece lealtad. Y desde una perspectiva puramente humana, desde la lógica del dolor, desde la trinchera del sufrimiento real, es difícil culparla. Pero Job responde, versículo 10. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, no pecó Job con sus labios. Con sus labios. Fíjate en esa precisión. El texto no dice que Job no pecó en su corazón. No dice que no tuvo dudas. No dice que no sintió rabia. Dice que no pecó con sus labios. La distinción es deliberada. Y a lo largo de los 35 capítulos que siguen, vamos a descubrir que lo que Job pensaba y sentía era mucho, mucho más complejo que la imagen del hombre paciente que nos vendieron. Porque la paciencia de Job es un mito. Es una construcción posterior que no sobrevive al contacto con el texto real. Lo que Job dice en los capítulos que siguen no es paciente, es furioso, es desafiante, es, en muchos momentos, blasfemo según los estándares de sus propios amigos. Job no acepta su sufrimiento en silencio. Job grita. Job demanda respuestas. Job acusa a Dios de injusticia. Job exige un juicio. Job quiere su día en la corte. La ironía es que Job ya tuvo su día en la corte, solo que nadie le avisó. Y esa es la tragedia central del libro más antiguo de la Biblia. Un hombre justo destruido por una apuesta que nunca conocerá. Un inocente castigado para probar un punto teológico. Una vida arrasada, no como consecuencia del pecado, no como disciplina correctiva, no como preparación para algo mayor, sino como argumento en un debate entre el creador del universo y su fiscal celestial. ¿Quieres saber qué dijo Job cuando finalmente abrió la boca? ¿Quieres saber qué palabras salieron de un hombre que lo perdió todo sin razón? ¿Quieres escuchar el grito más honesto, más crudo, más devastadoramente humano de toda la Escritura? Guarda esa pregunta, porque la respuesta está en lo que viene después. Y lo que viene después va a cambiar para siempre
la forma en que entiendes tu propio sufrimiento. Pero primero necesitas entender quiénes son los 3 amigos que vinieron a consolarlo. Porque sus nombres no son casualidad. Su teología no es inventada. Y el error que cometen, el error por el cual Dios mismo los condenará al final del libro, es probablemente el mismo error que tú has cometido cada vez que alguien sufre a tu alrededor. Elifaz, Bildad y Zofar. 3 nombres, 3 orígenes, 3 versiones de la misma mentira. Elifaz, el temanita. Temán era una región asociada con Edom, con la sabiduría ancestral, con el conocimiento antiguo. Elifaz habla desde la experiencia y la tradición. Su argumento central aparece en Job 4, versículo 7. Recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Traducción libre. Job, si estás sufriendo, algo habrás hecho. Los inocentes no sufren, los justos no caen. Si estás en el polvo, es porque mereces estar en el polvo. Bildad el suita, más directo, más brutal. Job 8, versículo 4. Si tus hijos pecaron contra él, él los entregó en la mano de su rebelión. Léelo otra vez. Bildad le está diciendo a un padre que acaba de perder 10 hijos que tal vez sus hijos merecían morir, que tal vez sus hijos habían pecado, que tal vez Dios simplemente estaba haciendo justicia. Imagina escuchar eso sentado sobre cenizas con el cuerpo cubierto de llagas. Y Zofar el naamatita, el más agresivo de los 3. Job 11, versículos 5 y 6. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo, y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conoce, pues, que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Menos de lo que mereces. Zofar dice que Job debería estar agradecido, que le podría ir peor, que Dios está siendo misericordioso al no destruirlo completamente. 3 amigos, 3 teologías de la retribución, 3 versiones de la idea más cómoda y más peligrosa de la historia religiosa. Si eres bueno, Dios te premia. Si eres malo, Dios te castiga. Y si estás sufriendo, busca tu pecado. Y los 3 están equivocados, completamente, absolutamente, rotundamente equivocados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros leímos los capítulos 1 y 2. Nosotros vimos la escena de la apuesta. Nosotros sabemos que Job no hizo nada. Nosotros sabemos que Dios mismo dijo sin causa. Nosotros tenemos la información que ellos no tienen. Pero hay algo aún más perturbador. Porque la teología de los amigos de Job, esa teología que el libro entero se dedica a desmontar, es exactamente la misma teología que se predica hoy en millones de púlpitos alrededor del mundo. Si tienes fe, serás prosperado. Si das tu diezmo, serás bendecido. Si sufres, examina tu vida. Si te enfermas, revisa tu corazón. Job fue escrito para destruir esa teología, y sin embargo, sobrevive. En cada iglesia, en cada canal de televisión religiosa, en cada libro de autoayuda cristiana, la teología de los amigos de Job sigue viva. Y cada vez que alguien le dice a una persona que sufre, que quizás debería orar más, ayunar más, creer más, los amigos de Job sonríen desde las páginas de un texto de 3000 años. ¿No te resulta familiar? Ahora escucha lo que Job realmente dijo. No la versión editada, no la versión que cabe en un versículo de refrigerador, no la frase bonita que ponen en las tarjetas de condolencia. Lo que Job realmente dijo cuando abrió la boca después de 7 días, sentado en silencio sobre cenizas, con el cuerpo destrozado, los hijos muertos y la esposa diciéndole que maldijera a Dios y se muriera. Job capítulo 3, versículo 1. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. No maldijo a Dios, maldijo el día en que nació.
y lo que sale de su boca durante los siguientes 35 capítulos no es paciencia, no es resignación, no es aceptación serena, es el rugido de un hombre que ha sido aplastado sin explicación. Job 3, versículos 3 al 4. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y que Dios desde arriba no cuide de él, ni claridad sobre él resplandezca. Job está diciendo que desearía no haber existido, que prefiere la nada a esta vida, que el regalo de la existencia, eso que toda teología presenta como el acto supremo de amor divino, es para él una maldición. Y no lo dice con lágrimas suaves, lo dice con dientes apretados. Versículos 11 y 12. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Está cuestionando no solo su nacimiento, sino el acto mismo de ser cuidado. ¿Para qué me alimentaron? ¿Para qué me mantuvieron vivo? ¿Para esto? ¿Para terminar aquí? Y versículo 16. ¿O por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Job dice que los bebés que mueren antes de nacer son más afortunados que él, que los muertos tienen paz, que los que nunca abrieron los ojos al mundo tienen un privilegio que él, el hombre más justo de la tierra, según las propias palabras de Dios, no posee. ¿Eso suena a paciencia? La tradición cristiana inventó una frase que no existe en el texto hebreo. La paciencia de Job. Incluso el apóstol Santiago, en Santiago 5, versículo 11, menciona la paciencia de Job. Pero la palabra griega que usa Santiago es hipomoné, que no significa paciencia pasiva. Significa resistencia, aguante, la capacidad de mantenerse en pie cuando todo intenta tirarte al suelo. Job no fue paciente, fue resistente. Y hay una diferencia abismal entre las dos cosas. El paciente acepta, el resistente pelea. Y Job pelea como nadie ha peleado en toda la Escritura. Porque a medida que avanzan los capítulos, Job no se calma, se enfurece. Y su furia no va dirigida solo contra sus amigos y su teología barata. Va dirigida contra Dios. Job 9, versículos 20 al 24. Si yo me justificare, mi propia boca me condenaría. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese yo íntegro, no haría caso de mi vida, despreciaría mi existencia. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío, él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Detente en eso. Job acaba de decir que Dios se ríe del sufrimiento de los inocentes, que Dios destruye al justo y al malvado por igual, que Dios entrega la tierra a los impíos, que Dios ciega a los jueces. Y luego lanza la pregunta más atrevida de todo el Antiguo Testamento. Si no es Él, ¿quién es? En cualquier otro contexto, en cualquier otra tradición religiosa, esas palabras serían blasfemia pura. Serían motivo de excomunión, de castigo, de condena. Pero el libro de Job las preserva. Las coloca en boca de su protagonista. Las mantiene sin censura. ¿Por qué la Biblia guarda estas palabras? Porque son verdaderas. No en un sentido teológico absoluto, sino en un sentido humano absoluto. Si son lo que cualquier persona siente cuando el sufrimiento no tiene explicación. Son el grito que surge cuando miras al cielo y el cielo está vacío. Son la oración más honesta jamás pronunciada. Y la Biblia las preserva no a pesar de ser incómodas, sino porque son incómodas. Porque si la Escritura solo contuviera oraciones bonitas y resignación serena, sería un libro para personas que nunca han sufrido de verdad. Pero Job va más lejos, mucho más lejos.
Job 10, versículos 2 y 3. Diré a Dios, no me condenes. Hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que deseches la obra de tus manos? Job acusa a Dios de opresión. Acusa a Dios de desechar lo que él mismo creó. Le pregunta a Dios si disfruta destruyendo lo que sus propias manos formaron. Y la implicación es demoledora. Porque si Dios creó a Job, y mi Dios permitió que Job fuera destruido sin causa, entonces Dios es como un alfarero que moldea una vasija solo para estrellarla contra el suelo por diversión. Job 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Esa primera parte es la que ponen en las calcomanías. Aunque él me matare, en él esperaré. Hermoso, inspirador, digno de un cuadro en la pared. Pero nadie lee la segunda parte. Defenderé delante de él mis caminos. Job dice que esperará en Dios y al mismo tiempo discutirá con Dios. Que su esperanza no anula su reclamo. Que confiar en Dios no significa callar ante Dios. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste un sermón sobre eso? Y luego viene el pasaje que nadie predica. Job 16, versículos 9 al 14. Su furor me despedazó, y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí. Contra mí afiló sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca. Hirieron mis mejillas con afrenta. Contra mí se juntaron todos. Me entregó Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Proseguido estaba yo, y él me quebrantó. Me arrebató por la cerviz y me desmenuzó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra. Me quebrantó de quebranto en quebranto. Corrió contra mí como un gigante. Job describe a Dios como un guerrero que lo ataca, como un arquero que lo usa de diana, como un gigante que corre hacia él para aplastarlo. Y la metáfora no es abstracta, es física, visceral, sangrienta. Dios le parte los riñones, Dios le derrama la hiel, Dios lo despedaza, Dios cruje los dientes contra él. Esto no es teología, esto es trauma. Y aquí necesitas entender algo fundamental que la mayoría de las lecturas superficiales del libro de Job pasan por alto. Los amigos de Job no son villanos, no son malas personas. Son teólogos sinceros que están aplicando la mejor doctrina disponible en su época. La doctrina de la retribución, la idea de que Dios premia al justo y castiga al malvado, no es una invención de ellos. Es la columna vertebral de gran parte del Antiguo Testamento. Deuteronomio 28 la enseña explícitamente. Si obedeces, serás bendecido. Si desobedeces, serás maldecido. Proverbios la repite una y otra vez. El camino de los justos prospera. El camino de los impíos perece. Los amigos de Job están citando escritura. Están aplicando teología ortodoxa. Están usando las herramientas que su tradición les dio. Y están completamente equivocados. No porque la teología esté mal en todos los casos, sino porque hay situaciones, hay momentos, hay tragedias donde la teología no alcanza, donde las fórmulas no funcionan, donde la respuesta correcta según el manual es, de hecho, la respuesta más cruel posible. Y Job lo sabe. Lo siente en sus huesos enfermos, en su piel destrozada, en el vacío que dejaron 10 ataúdes. Job sabe que no hizo nada malo. Y su único pecado, si es que puede llamarse así, es negarse a mentir sobre su propia inocencia para satisfacer la teología de sus amigos. Job 27, versículos 5 y 6. Nunca tal satisfaré. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Mi justicia tengo asida, y no la cederé. No me reprochará mi corazón en todos mis días. Job prefiere morir
antes que admitir un pecado que no cometió. Prefiere enfrentarse a Dios como acusado inocente que arrodillarse como culpable falso. Y esa resistencia, esa negativa absoluta a aceptar una mentira por comodidad teológica, es lo que hace de Job no un santo paciente, sino un rebelde sagrado. Ahora piensa esto. Si tú estuvieras en el lugar de Job, ¿qué harías? Si perdieras todo sin razón, si tu cuerpo se convirtiera en una herida abierta, si tus mejores amigos te dijeran que algo habrás hecho, ¿tendrías la valentía de mirar al cielo y decir estoy limpio? Y si tú no estás de acuerdo, ven y dímelo en la cara. Porque eso es exactamente lo que Job hace. Job 23, versículos 3 al 5. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Yo sabría lo que él me respondiere y entendería lo que me dijera. Job quiere un juicio real. Con Dios sentado como juez o como acusado, le da igual. Job quiere mirar a Dios a los ojos y preguntar por qué. Y lo que Job no sabe, lo que nunca sabrá, es que ya hubo un juicio, ya hubo una corte, ya hubo argumentos, ya hubo una sentencia. Pero él no estuvo presente. Él no fue invitado. Él no tuvo voz. Su destino se decidió en una sala donde no tenía lugar. ¿Te recuerda a algo? ¿No es eso lo que sientes a veces cuando la vida te golpea sin motivo? Esa sensación de que alguien, en algún lugar, tomó una decisión sobre tu vida sin consultarte, que hay una conversación sobre ti a la que no tienes acceso. Job vivió eso en su máxima expresión, y la Biblia lo puso por escrito para que supieras que no eres el único. Pero hay un cuarto personaje que aparece tarde en la historia y que casi todo el mundo ignora. Se llama Eliú, y lo que dice cambia todo. Eliú aparece en el capítulo 32, y lo primero que hace es disculparse por su juventud. Es más joven que los otros tres. Ha estado escuchando en silencio todo el debate, y ahora no puede contenerse más. Job 32, versículo 2. Se encendió la ira de Eliú, hijo de Baraquel Bucita, de la familia de Ram. Se encendió en ira contra Job por justificarse a sí mismo más que a Dios. Y contra sus tres amigos se encendió su ira porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Eliú está furioso con todos, con Job por ponerse por encima de Dios, con los amigos por condenarlo sin pruebas. Y su discurso, en el que abarca 6 capítulos completos, del 32 al 37, introduce una idea que ninguno de los otros ha considerado. Job 33, versículos 14 al 16. Sin embargo, en una o en dos maneras, habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo. Eliú propone algo radical, que Dios habla, pero los humanos no escuchan, que el sufrimiento puede ser una forma de comunicación divina, no de castigo, sino de llamado, no de retribución, sino de revelación. Y más adelante, en el capítulo 36, versículos 15 y 16, dice algo extraordinario. Al pobre lo libra de su pobreza, y en la aflicción despierta su oído. También te apartaría de la boca de la angustia, a lugar espacioso, libre de todo aprieto, y te prepararía mesa llena de grosura. La teología de Eliú no es de castigo, es de transformación. El sufrimiento no es el final, es el corredor, no es la sentencia, es la puerta. Y esa idea, esa posibilidad de que el dolor tenga un propósito que trasciende la lógica humana, es la que prepara el escenario para lo que viene después. Porque lo que viene después es el momento más esperado, más temido, más incomprensible de todo el libro.
Dios va a hablar. Después de 35 capítulos de silencio, después de discursos humanos interminables, después de acusaciones y contraacusaciones y teorías y lamentos, Dios finalmente va a abrir la boca. Y lo que dice no es lo que nadie esperaba. Ni Job, ni los amigos, ni Eliú, ni tú. Porque Dios no responde a la pregunta, no explica la apuesta, no menciona a Satanás, no dice perdón a Job. Tenía que probar un punto. No ofrece justificación, no presenta evidencia, no se disculpa. Lo que Dios hace es algo completamente diferente. Algo que ha desconcertado a teólogos durante 3000 años. Algo que sigue sin tener una explicación satisfactoria. Dios responde con preguntas. Job 38, versículos 1 al 4. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino, y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta de Dios no es una respuesta, es un interrogatorio, y dura 4 capítulos enteros, del 38 al 41. 77 preguntas, cada una diseñada no para informar, sino para aplastar, no para explicar, sino para recordarle a Job quién está hablando y quién está escuchando. ¿Quién encerró con puertas el mar? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has entrado tú en los depósitos de la nieve? ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Es por tu sabiduría que el halcón vuela? ¿El que satisface al Todopoderoso lo enmendará? El que disputa con Dios, responda a esto. Pregunta tras pregunta tras pregunta, sin una sola respuesta a lo que Job pidió, sin una sola mención del sufrimiento de Job, sin una sola referencia a la apuesta, sin un solo lo siento. ¿Qué clase de respuesta es esa? Es la clase de respuesta que solo puede dar alguien que opera en una dimensión completamente diferente a la tuya. Y ahí está el punto. No el consuelo, no la explicación, el punto. Dios no le está diciendo a Job que se calle. Le está diciendo que la pregunta ¿por qué sufro? Presupone que el universo debería tener sentido para ti. Y Dios dice que no, que el universo es más grande, más complejo, más misterioso, más terrible y más hermoso de lo que una mente humana puede procesar. Que hay dimensiones de la realidad que Job no puede ver, fuerzas que no puede comprender, propósitos que no puede calcular. Y que la pretensión de juzgar a Dios desde la perspectiva de una vida humana de 70 u 80 años es como juzgar el océano desde una gota de agua. ¿Es satisfactorio eso? Para la mente, no. Para el corazón herido, no. Para el padre que perdió 10 hijos, no. Pero el libro de Job no fue escrito para satisfacer. Fue escrito para confrontar. Y la confrontación más difícil de todas no es la de Job con Dios. Es la tuya, con la posibilidad de que nunca obtengas una respuesta. Y aquí está lo que muchos pasan por alto. La respuesta de Job a Dios. Job 42, versículos 2 al 6. Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y esa es la línea que cambia todo. Job no recibió una explicación.
recibió algo más grande, una experiencia, un encuentro, no información sobre Dios, sino la presencia de Dios. Y en esa presencia algo se transformó. No su mente, no su teología, algo más profundo, algo que no tiene nombre en ningún idioma humano. Job no dice ahora entiendo por qué sufrí, dice ahora te veo, y aparentemente ver era suficiente. No para eliminar el dolor, no para borrar las preguntas, no para devolver a los 10 hijos muertos, sino para hacer algo que las respuestas nunca podrían hacer. Transformar la relación. Antes Job conocía a Dios de oídas, por tradición, por doctrina, por teología heredada. Ahora, después de perderlo todo, después de gritar y reclamar y desafiar al cielo, Job conoce a Dios por experiencia directa. Y la paradoja más cruel y más hermosa del libro es esta. Sin la apuesta, sin la destrucción, sin el sufrimiento gratuito e injustificado, ese encuentro nunca habría ocurrido. ¿Justifica eso el sufrimiento? El libro no lo dice. Y el hecho de que no lo diga es quizás la respuesta más honesta que la Biblia ha dado jamás. Pero hay algo aún más perturbador. Y tiene que ver con lo que Dios dice sobre los amigos de Job al final del libro. Algo que debería aterrorizar a cualquiera que se dedique a explicar el sufrimiento ajeno. Job 42, versículo 7. Aconteció que después que habló el Señor estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Léelo otra vez. Dios dice que los amigos no hablaron lo recto, que Job sí. Job, el que acusó a Dios de reírse del sufrimiento de los inocentes. Job, el que dijo que Dios lo usaba de diana para sus flechas. Job, el que cuestionó la justicia divina en los términos más violentos imaginables. Dios dice que Job habló correctamente y que sus amigos teológicamente correctos, doctrinalmente impecables, con sus citas escriturales perfectas, estaban equivocados. ¿Entiendes lo que eso implica? Implica que a veces la honestidad cruda es más agradable a Dios que la ortodoxia educada. Que gritar contra el cielo, con las manos ensangrentadas, está más cerca de la verdad que explicar el sufrimiento ajeno desde la comodidad de una silla. Que la queja desgarrada de un hombre que no entiende es más valiosa para Dios que la defensa articulada de un teólogo que cree entenderlo todo. Y si eso es verdad, entonces la mitad de lo que se predica sobre el sufrimiento en las iglesias del mundo está del lado equivocado del texto. Ahora retrocedamos. ¿Por qué hay una dimensión de esta historia que casi nunca se explora? Y es la dimensión cósmica. La dimensión que convierte a Job no solo en un hombre que sufre, sino en un campo de batalla. No en un paciente, sino en un experimento. No en un siervo de Dios, sino en la pieza central de un conflicto que comenzó mucho antes de que él naciera y que no terminará hasta mucho después de que el último ser humano exhale su último aliento. ¿Recuerdas la escena inicial? Los Bené Ha-Elohim presentándose ante Dios. El acusador entre ellos. La pregunta sobre Job. La apuesta. Esa escena no es solo narrativa. Es una ventana a una realidad que la Biblia menciona en fragmentos dispersos y que la tradición judía antigua conocía con un nombre específico. El concilio divino. El concilio divino. En hebreo, Sod Yahweh. La asamblea secreta del Todopoderoso. El lugar donde las decisiones que afectan al cosmos se toman. Donde los seres celestiales rinden cuentas. Donde se debaten los destinos de naciones enteras. Y no es una invención del libro de Job. Aparece en múltiples textos del Antiguo Testamento. En el Salmo 82, versículos 1 y 2.
Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? La palabra hebrea para dioses aquí es Elohim, el mismo término que se usa para Dios en Génesis 1, versículo 1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Pero en el Salmo 82, Elohim está en plural funcional. Dios juzga en medio de los dioses. Hay una jerarquía. Hay un tribunal. Hay subordinados que rinden cuentas. En Primera de Reyes 22, versículos 19 al 23, el profeta Micaías describe una visión que es casi idéntica a la escena de Job. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro de otra. Y salió un espíritu, y se puso delante del Señor, y dijo: Yo le induciré. Y el Señor le dijo: ¿De qué manera? Y él dijo: Saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y el Señor dijo: A él le inducirás, y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. ¿Escuchaste eso? Dios sentado en su trono, seres celestiales a su alrededor, una discusión abierta sobre cómo engañar a un rey humano, un espíritu que se ofrece como voluntario para mentir, y Dios que dice: ve y hazlo. No es tan diferente de la escena de Job, ¿verdad? Un ser celestial que propone una acción, Dios que la autoriza, un humano que sufre las consecuencias sin tener la menor idea de lo que se decidió en la sala del trono. Esto no es teología marginal. Esto es el texto bíblico en su forma más cruda. Y lo que revela es una imagen de la gobernanza divina que muy pocos se atreven a predicar. Un Dios que no actúa solo. Un Dios que consulta. Un Dios que permite que otros agentes, incluidos agentes adversariales, operen dentro de ciertos límites. Un Dios que, él lejos de la imagen del controlador absoluto, que todo decide unilateralmente, preside una corte donde hay debate, donde hay propuestas, donde hay negociación. Y en esa corte, Job fue un caso, un expediente, un argumento en un debate más grande. ¿Sobre qué era el debate? Sobre la naturaleza de la lealtad humana. Sobre si es posible que un ser creado ame a su creador sin condiciones. Sobre si la fe puede existir en el vacío, sin recompensa, sin protección, sin sentido aparente. Esa es la pregunta que el acusador puso sobre la mesa. ¿Teme Job a Dios de balde? ¿Es la devoción humana genuina o es un producto del interés propio? Y esa pregunta aparentemente simple, tiene implicaciones que se extienden mucho más allá de Job. Porque si la respuesta es no, si ningún ser humano puede amar a Dios sin recibir algo a cambio, entonces toda la creación humana fue un fracaso. Entonces Dios creó seres incapaces de verdadera devoción. Entonces el amor es una transacción y nada más. Pero si la respuesta es sí, si existe al menos un ser humano capaz de mantener su fe cuando todo le ha sido arrebatado, entonces algo en la creación funciona. Algo en el diseño humano es capaz de trascender el interés propio. Algo en nosotros es genuino. Y Job demostró que sí. No con paciencia, no con silencio, no con aceptación pasiva, sino con gritos, con reclamos, con acusaciones dirigidas al cielo. Job demostró que es posible estar furioso con Dios y seguir buscándolo. Que es posible cuestionar a Dios y no abandonarlo. Que es posible perderlo todo y no maldecir. Que la fe no requiere comprensión. Que la lealtad no requiere explicación. Que el amor no requiere reciprocidad. Y eso es lo que el acusador no anticipó. No anticipó que un ser humano pudiera ser tan obstinadamente fiel.
tan irracionalmente devoto, tan brutalmente honesto y al mismo tiempo tan incondicionalmente comprometido. El acusador apostó a que la fe humana es mercenaria, y perdió. Pero aquí es donde todo encaja de una manera que debería quitarte el sueño. Porque la historia de Job no es un evento aislado. No es una anécdota celestial que ocurrió una vez y nunca más. La estructura de la apuesta se repite a lo largo de toda la escritura. Y cada vez que se repite, el patrón es el mismo. Un ser humano. Un sufrimiento inexplicable. Una dimensión oculta que el protagonista no puede ver. Y una pregunta sobre la lealtad. Abraham, Génesis 22. Dios le pide que sacrifique a Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que esperó 25 años. Dios no le explica por qué. Dios no le dice es una prueba y al final todo saldrá bien. Dios simplemente dice, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto. Abraham obedece sin preguntar. Camina 3 días con su hijo hacia el lugar del sacrificio. Le ata las manos, levanta el cuchillo, y un ángel lo detiene en el último segundo. ¿Prueba de fe o apuesta cósmica? ¿Y si Abraham también era un caso en el concilio divino? ¿Y si alguien en alguna sala celestial dijo este hombre te obedece porque le diste un hijo, quítale el hijo y veamos qué pasa? El texto no lo dice explícitamente, pero la estructura es idéntica a Job, un hombre justo, una orden incomprensible, sufrimiento extremo, obediencia sin explicación, resolución que no borra el trauma. ¿Coincidencia? José, vendido como esclavo por sus propios hermanos, acusado falsamente de violación, encarcelado durante años, olvidado por las personas a las que ayudó, y al final elevado a la segunda posición de poder en Egipto. Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José tuvo una respuesta. Job no. Abraham, parcialmente. Y esa inconsistencia, esa distribución desigual de explicaciones, es parte del misterio. A veces Dios explica, a veces no. A veces ves el propósito, a veces mueres sin verlo. A veces la historia tiene sentido al final. A veces el final no llega en tu vida. Y eso nos lleva al caso más extremo de todos. Al caso que hace que Job parezca un ensayo general. Al hombre que lo perdió todo, absolutamente todo, incluida su relación con Dios, y cuyo sufrimiento no fue una apuesta, sino el pago de una deuda que no era suya. Jesús de Nazaret. Piensa en las conexiones. Un hombre justo que no hizo nada malo. Un sufrimiento que viene sin causa personal. Una dimensión oculta que los espectadores no pueden ver. Amigos que no entienden. Un silencio de Dios en el momento más crítico. Y un grito desde la cruz que es casi idéntico al grito de Job. Mateo 27, versículo 46. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Reconoces esas palabras? Son del Salmo 22, pero podrían ser de Job. El mismo grito, la misma pregunta, el mismo silencio como respuesta, la misma sensación de abandono cósmico, el mismo Dios que calla cuando más se necesita que hable. Pero hay una diferencia crucial. Job no sabía por qué sufría. Jesús sí. O al menos eso es lo que la teología cristiana afirma. Isaías 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Herido de Dios.
la misma expresión que Job usa para describir su propia condición: azotado por Dios, abatido por Dios. La diferencia es que en el caso de Jesús, la teología cristiana ofrece una explicación. Sufrió por nosotros, cargó nuestros pecados, pagó nuestra deuda. Pero eso no elimina la pregunta, solo la traslada. Porque si Jesús sufrió por un propósito redentor, y si Job sufrió por una apuesta celestial, y si Abraham casi sacrificó a su hijo por una prueba cósmica, entonces el patrón que emerge es este. Dios utiliza el sufrimiento de los justos como instrumento, no como castigo, no como consecuencia, como herramienta. Y la herramienta no consulta con la mano que la empuña. ¿Te incomoda eso? Debería, porque la alternativa cómoda, la alternativa que se predica cada domingo, es que Dios nunca permite sufrimiento sin propósito, y que siempre entenderás ese propósito si tienes suficiente fe. Y Job existe en la Biblia para destruir esa alternativa, para decirte que a veces el propósito existe, pero no te será revelado, que a veces hay una razón, pero no es para ti, que a veces la respuesta a por qué es porque hay una conversación sobre ti a la que no fuiste invitado. Y ahora necesitas escuchar algo sobre el texto hebreo que va a cambiar tu comprensión del final de Job. Algo que los traductores han debatido durante siglos. Algo que, dependiendo de cómo lo leas, convierte el final del libro en una historia de redención o en una historia de sometimiento. Job 42, versículo 6. La traducción tradicional dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. La palabra hebrea que se traduce como me aborrezco es emas, del verbo maas. Y maas puede significar aborrecerse, pero también puede significar rechazar, retractarse, renunciar. Y la palabra que se traduce como arrepiento es niyamti, del verbo najam. Y najam no siempre significa arrepentirse. También puede significar consolarme, cambiar de parecer o incluso compadecerme. Entonces, dependiendo de cómo traduzcas estos dos verbos, la última línea de Job puede decir, me aborrezco y me arrepiento. O puede decir, rechazo el polvo y la ceniza y soy consolado. O puede decir, me retracto de mis palabras y me consuelo en polvo y ceniza. O puede decir, renuncio a mi duelo y cambio de parecer. ¿Ves la diferencia? En una lectura Job se somete, se humilla, se arrastra ante Dios. En otra lectura Job se levanta, se consuela, deja atrás el duelo, no porque haya entendido, sino porque ha visto, porque el encuentro con Dios, independientemente de las respuestas que no recibió, transformó algo en él que las respuestas nunca podrían haber transformado. Y esa ambigüedad es deliberada. El texto hebreo la mantiene a propósito, porque el libro de Job no quiere darte una conclusión limpia, y quiere darte una tensión que nunca se resuelve completamente. Quiere que vivas con la pregunta. Quiere que te acuestes cada noche sabiendo que hay una dimensión de la realidad que no puedes acceder, y que en esa dimensión cosas están sucediendo que afectan tu vida de maneras que nunca entenderás. Y si eso te parece cruel, bienvenido al libro de Job. Pero hay algo más. Algo sobre la restauración final de Job que casi nadie cuestiona, pero que cuando lo examinas de cerca, es profundamente perturbador. Job 42, versículos 10 al 13. Y quitó el Señor la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. El Señor bendijo el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas, el doble de animales, el doble de riqueza, pero no el doble de hijos, el mismo número, 7 hijos y 3 hijas, exactamente como antes.
¿Por qué el doble de ovejas pero no el doble de hijos? Algunos rabinos antiguos interpretaron esto de una manera que eriza la piel. Dijeron que Job sí recibió el doble de hijos. Los 10 que murieron están esperándolo en el mundo venidero. Y los 10 nuevos están con él en este mundo. 20 hijos en total. 10 aquí, 10 allá, el doble. Pero eso es teología intentando resolver una herida que el texto dejó abierta a propósito. Porque las matemáticas no borran el duelo. Puedes darle a un padre 10 hijos nuevos, y no reemplazarás a los 10 que perdió. Cada hijo tiene un nombre. Cada hijo tiene una cara. Cada hijo tiene una risa que sonaba diferente a las demás. Y ningún número de hijos nuevos borra la memoria de los que murieron aplastados bajo una casa que el viento derribó porque Dios hizo una apuesta. El texto nos da los nombres de las 3 hijas nuevas: Jemaima, Cesia y Kerenhapuk. Y dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y que Job les dio herencia entre sus hermanos. Un detalle extraordinario para la época, donde las hijas rara vez heredaban. Job las honra, las nombra, les da un lugar. Pero los 10 primeros hijos no tienen nombres. Ninguno. Ni en el capítulo 1, ni en ningún otro lugar del libro. Vivieron, murieron, y son anónimos. Como si el texto los tratara como piezas en un tablero de juego que fueron retiradas cuando ya no servían. ¿Fue eso intencional? ¿Fue un descuido del autor? ¿O fue una denuncia silenciosa dentro del propio texto? Una manera de decir: mira lo que la apuesta costó, mira lo que se perdió, mira lo que ninguna restauración puede devolver. Guarda esa pregunta, porque la respuesta no está en el libro de Job, está en ti. Y ahora todo encaja, pero no de la manera que esperabas. Porque si has llegado hasta aquí, si has caminado conmigo a través de 42 capítulos, a través de la apuesta, del sufrimiento, del debate, del silencio de Dios, de las preguntas sin respuesta, del final ambiguo, entonces estás listo para escuchar lo que el libro de Job realmente dice sobre ti. No sobre Job, no sobre Dios, no sobre Satanás, sobre ti. Piensa en esto. Cada día, en algún lugar del mundo, alguien pierde todo sin razón. Un terremoto, un diagnóstico, un accidente, una llamada a las 3 de la mañana. Cada día, alguien se sienta sobre las cenizas de lo que fue su vida y pregunta por qué. Y cada día, alguien llega con la teología de los amigos de Job y dice: algo habrás hecho, o no tenías suficiente fe, o Dios tiene un plan, o todo pasa por una razón. Y el libro de Job mira a esa persona a los ojos y dice: estás equivocado. No siempre hay una razón que puedas entender. No siempre hay un pecado que justifique el dolor. No siempre hay una lección detrás de la tragedia. A veces, dice el texto más antiguo de la Biblia, el sufrimiento viene chinam, sin causa. Y esa verdad incómoda, esa verdad que ningún predicador de prosperidad quiere tocar con un palo de 3 metros, es la verdad más liberadora que la Escritura contiene. Porque si tu sufrimiento solo tiene sentido como castigo, entonces cada dolor es tu culpa, cada enfermedad es tu pecado, cada pérdida es tu fracaso. Y la culpa se convierte en el segundo verdugo, a veces peor que el primero. Pero si el sufrimiento puede venir sin causa, si Job demuestra que un hombre perfecto y recto puede ser destruido sin haber hecho nada malo, entonces la culpa desaparece. No el dolor. El dolor sigue ahí, pero la culpa se desvanece, y con ella se desvanece la tiranía de la explicación obligatoria. Ya no necesitas justificar tu sufrimiento ante Dios ni ante los hombres. Ya no necesitas inventar un pecado que no cometiste para que la teología de alguien más funcione.
Ya no necesitas mentir sobre tu inocencia para satisfacer el sistema. Job se negó a mentir. Y Dios dijo que Job habló correctamente. Ahora piensa esto. La apuesta entre Dios y el acusador ocurrió en una dimensión que Job no podía ver, en una sala a la que Job no tenía acceso, en una conversación de la que Job no fue informado. Y sin embargo, esa conversación determinó cada segundo de su sufrimiento. ¿Y si tu vida funciona igual? ¿Y si hay conversaciones sobre ti que están sucediendo ahora mismo en dimensiones que no puedes percibir? ¿Y si hay un debate cósmico sobre tu lealtad, tu fe, tu capacidad de mantenerte en pie cuando todo se cae? ¿Y si lo que interpretas como mala suerte, como injusticia, como abandono divino, es en realidad un campo de batalla donde tu alma es el territorio en disputa? No estoy especulando. Estoy leyendo el texto. Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo dice que la lucha real no es visible, que los enemigos reales no son humanos, que hay potestades, principados, gobernadores de las tinieblas que operan en regiones celestes. Y la palabra griega para regiones celestes es epouranios, los lugares celestiales, los mismos lugares donde los Bené a Elohim se presentaron ante Dios, los mismos lugares donde se hizo la apuesta sobre Job. La carta a los Efesios dice que esa guerra sigue activa, que no terminó con Job, que no terminó con Abraham, que no terminó con Jesús, que sigue ahora, en este momento. Mientras escuchas estas palabras, hay algo sucediendo en una dimensión que tus ojos no pueden ver, y ese algo está afectando tu vida de maneras que tu mente no puede calcular. ¿Te asusta eso? Debería asustarte lo suficiente como para prestar atención, pero no tanto como para paralizarte. Porque el libro de Job también contiene una promesa implícita que casi nadie menciona. Job sobrevivió. No porque fuera fuerte, no porque fuera paciente, no porque tuviera una fe especial que tú no tienes, sino porque Dios puso un límite. Guarda su vida. Esas dos palabras que Dios le dijo al acusador, son la línea roja que el mal no puede cruzar. Hay un límite, hay un muro, hay un punto donde la destrucción se detiene no porque el destructor quiera parar, sino porque el que autorizó la destrucción dijo hasta aquí. Primera de Corintios 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dará la salida, no necesariamente la explicación, no necesariamente la razón, no necesariamente la respuesta al porqué, pero sí la salida, la capacidad de soportar, la fuerza para mantenerse en pie, el aliento para seguir respirando cuando el aire se ha vuelto veneno. Job no recibió una explicación, recibió algo más, recibió la presencia de Dios en medio del caos. Y eso, aparentemente, fue suficiente para que un hombre destruido hasta los huesos se levantara del polvo y dijera, ahora mis ojos te ven. Y aquí es donde la historia de Job se conecta con una advertencia que debería estremecer a cualquiera que esté prestando atención. Porque Jesús, el mismo Jesús que gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el mismo Jesús que vivió la experiencia de Job, multiplicada al infinito, ese Jesús dijo algo sobre el futuro que está directamente conectado con todo lo que hemos discutido. Mateo 24, versículo 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé.
Jesús no dice como en los días de David, no dice como en los días de Salomón, no dice como en los días de Moisés, dice como en los días de Noé. Y los días de Noé, según Génesis 6, fueron los días de la transgresión de los Bené a Elohim, los días en que los seres celestiales cruzaron líneas que no debían cruzar, los días en que la frontera entre lo divino y lo humano fue violada, los días en que la corrupción alcanzó un nivel que requirió un reinicio global. ¿Y qué tienen en común los días de Noé con el libro de Job? Todo, porque en ambos casos hay seres celestiales operando en los asuntos humanos. En ambos casos hay un concilio divino donde se toman decisiones que afectan a toda la humanidad. En ambos casos hay una dimensión invisible que determina lo que sucede en la dimensión visible. Y en ambos casos, los seres humanos involucrados no tienen la menor idea de lo que está pasando detrás del velo. Ahora mira a tu alrededor. Mira el mundo en que vivimos. La humanidad posee hoy la capacidad de editar el código genético. La tecnología CRISPR permite modificar el ADN con una precisión que habría sido impensable hace 20 años. La inteligencia artificial está generando contenido que no se puede distinguir del creado por humanos. Las fronteras entre lo natural y lo artificial se difuminan cada día. La biotecnología promete bebés diseñados, órganos impresos, extensión radical de la vida. ¿No te resulta familiar? ¿No suena como una versión moderna de lo que Génesis 6 describe? Una generación que cruza fronteras que no debían cruzarse. Una civilización que manipula los fundamentos mismos de la vida. Una humanidad que juega a ser Dios. Y en medio de todo eso, el sufrimiento sigue. Inexplicado, injustificado, distribuido con una lógica que ninguna teología puede descifrar completamente. Buenos que sufren, malos que prosperan, inocentes que mueren, culpables que envejecen en paz. Job miró esa realidad y la nombró. Job 21, versículos 7 al 13. ¿Por qué viven los impíos, envejecen y aún crecen en riquezas? Su descendencia se establece delante de ellos y sus renuevos delante de sus ojos. Sus casas están a salvo de temor, ni satisfacción de Dios viene sobre ellos. Sus toros engendran y no fallan, paren sus vacas y no malogran. Salen sus pequeñuelos como manada y sus hijos andan saltando. Cantan al son de flauta y de cítara y se regocijan al son de la flauta. Pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al sepulcro. Job está describiendo exactamente lo que tú ves cuando miras el mundo. Los injustos prosperan. Los malvados viven bien. Los que roban, mienten, explotan y destruyen, envejecen tranquilos con nietos en las rodillas. Mientras tanto, los que intentan vivir con integridad son los que se enferman, los que pierden, los que se quedan solos. ¿Dónde está la justicia divina en eso? El libro de Job no te da una respuesta limpia. Te da algo mejor. Te da permiso para hacer la pregunta. Te da licencia para gritar contra el cielo sin que eso signifique que has abandonado tu fe. Te da el precedente bíblico para ser honesto con Dios, aunque tu honestidad suene a blasfemia. Y luego te dice algo más, algo que no resuelve el misterio, pero que lo reenmarca de una manera que cambia todo. Te dice que hay una dimensión que no puedes ver, que en esa dimensión hay seres, fuerzas, conversaciones y decisiones que afectan tu vida, que el Dios que preside esa dimensión no es indiferente a tu dolor, pero opera con una lógica que tu mente finita no puede procesar. Y que la respuesta final no es una explicación, sino un encuentro. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job no dijo ahora entiendo, dijo ahora veo. Y hay una diferencia oceánica entre las dos cosas. Entender es un acto de la mente, ver es un acto del ser completo.
Entender requiere datos, lógica, argumentos. Ver requiere presencia, apertura, rendición. Puedes entender a Dios desde un libro de teología. Solo puedes verlo desde las cenizas. Y esa es la paradoja final del libro de Job. El lugar donde Dios se revela no es el templo, no es el altar, no es la oración formulada con palabras correctas. Es el montón de basura, es el polvo, es la ceniza, es el fondo absoluto de la existencia humana. Es el lugar donde ya no tienes nada que ofrecer, nada que negociar, nada que perder. Es el lugar donde la última máscara cae, y lo único que queda eres tú, desnudo, roto, cubierto de llagas, mirando al cielo con los ojos hinchados. Ahí es donde Dios habla desde el torbellino. No antes. No cuando tenías 14.000 ovejas y 7.000 camellos. No cuando tus 10 hijos comían y bebían en sus casas. No cuando tu reputación era intachable y tu salud perfecta. No, cuando no te quedaba nada. Cuando el acusador había hecho su peor trabajo y tú seguías respirando. Cuando la apuesta estaba decidida y lo único que quedaba era un cuerpo destrozado que se negaba a maldecir. Ahí. ¿Y qué significa eso para ti? Significa que si estás en las cenizas, estás más cerca de ver a Dios que en cualquier otro momento de tu vida. Significa que tu peor momento puede ser tu mayor oportunidad. Significa que la destrucción no es el final de la historia, es el preludio del encuentro. No estoy diciendo que el sufrimiento sea bueno. No estoy diciendo que la apuesta fue justa. No estoy diciendo que los 10 hijos muertos fueron un precio aceptable. No estoy diciendo nada de eso. Porque el libro de Job no dice nada de eso. Lo que el libro de Job dice es esto. Hay más realidad de la que puedes ver. Hay conversaciones sobre ti que no puedes escuchar. Hay límites que el mal no puede cruzar. Hay un Dios que habla desde el torbellino cuando todo parece perdido. Y hay algo en ti, algo que ni el acusador más astuto puede predecir, algo que ni la peor tragedia puede destruir, que es capaz de mirar a la nada y decir no voy a maldecir. Eso es lo que Job demostró. No la paciencia de Job, la resistencia de Job, la obstinación sagrada de un hombre que se negó a ser lo que el acusador predijo que sería. Un hombre que dijo la verdad sobre su dolor, que gritó contra la injusticia, que exigió respuestas que nunca llegaron, y que al final, cuando Dios se presentó, no con explicaciones, sino con presencia, dijo algo que trasciende toda teología, toda doctrina, toda filosofía. Ahora te veo, y fue suficiente. ¿Fue justo? El libro no lo dice. ¿Fue necesario? El libro no lo dice. ¿Valió la pena? El libro no lo dice. ¿Tenía Dios derecho a hacer la apuesta? El libro no lo dice. ¿Merecían morir los 10 hijos para probar un punto? El libro no lo dice. Lo que el libro dice es que Job vivió 140 años después de aquello. Que vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y que murió viejo y lleno de días. Job 42, versículo 17, lleno de días, la expresión hebrea es sebayamim, saciado de días. No solo viejo, saciado, como alguien que ha comido hasta hartarse, que ha vivido tan intensamente que cuando la muerte llegó no le robó nada, porque ya lo había experimentado todo. ¿Eso borra los capítulos 1 y 2? No. ¿Eso justifica la apuesta? No. ¿Eso compensa la muerte de los 10 hijos? Absolutamente no. Pero eso es lo que hay. Eso es lo que el texto ofrece. No una resolución limpia, sino una vida que continuó. No una explicación, sino una existencia que contra toda probabilidad se llenó otra vez. Y la historia no se borró por casualidad.
se preservó durante 3000 años. En pergaminos que sobrevivieron imperios, guerras, censuras, traducciones, malinterpretaciones y sermones que la domesticaron hasta hacerla irreconocible. Se preservó porque alguien, en algún momento de la antigüedad, decidió que la humanidad necesitaba saber que el sufrimiento del inocente no es una anomalía del sistema. Es una característica del sistema. Un sistema donde hay un concilio divino, donde hay un acusador con acceso, donde hay apuestas sobre almas humanas, donde hay sufrimiento sin causa, donde hay preguntas sin respuesta, donde hay un Dios que no se explica, pero se presenta. ¿Puedes vivir con eso? ¿Puedes construir una fe que no dependa de entender? ¿Puedes confiar en alguien que no te debe una explicación? ¿Puedes amar a un Dios que apostó tu sufrimiento con el acusador? El libro de Job dice que sí, que al menos un hombre pudo. Un hombre que no era superhéroe, no era profeta, no era sacerdote. Era un hombre sentado sobre cenizas, rascándose la piel con un pedazo de vasija rota, que decidió que incluso en el peor escenario imaginable, incluso cuando todo indicaba que Dios lo había abandonado, incluso cuando la explicación nunca llegó, y probablemente nunca llegará, había algo en el cielo que valía la pena buscar. No fue una prueba de fe, fue una apuesta. Y Job la ganó. No para él, no para Dios, no para el acusador, para ti. Porque cada vez que tú sufres sin razón, cada vez que miras al cielo y el cielo calla, cada vez que la teología no alcanza y las explicaciones se quedan cortas, Job ya estuvo ahí. Job ya gritó por ti. Job ya exigió respuestas por ti. Job ya se sentó en las cenizas por ti. Y Job demostró que se puede salir. No intacto, no sin cicatrices, no con todas las respuestas. Pero se puede salir. Y de oídas habías oído de eso. Pero ahora, después de esta historia, tal vez, solo tal vez, tus ojos empiezan a ver. Si esta historia te hizo preguntar cosas que nunca te habías preguntado, si te hizo leer la Biblia con ojos nuevos, si te hizo incomodarte de una manera que se siente como despertar, entonces este video cumplió su propósito. Porque el libro de Job no fue escrito para darte paz. Fue escrito para darte verdad. Y la verdad, a veces, duele más que la mentira. Pero al final, solo la verdad te hace libre. Si quieres seguir explorando los misterios que la Biblia esconde a plena vista, suscríbete a este canal. No porque necesite tus números, sino porque lo que viene después es aún más profundo. Y hay textos, hay capítulos, hay versículos que llevan siglos esperando que alguien se atreva a leerlos sin filtro. La próxima vez vamos a abrir uno de esos textos. Y lo que encontremos ahí va a hacer que la historia de Job parezca solo el prólogo.